Muy buenas noches a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez Victoria y en nombre del equipo Irradiación les doy la más cordial bienvenida a Cruce de Caminos, un ciclo de entrevistas dedicado a conversar con jóvenes investigadores de literatura. En esta ocasión, nuestra invitada es Claudia Colosio García. Ella es investigadora postdoctorante en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y profesora de asignatura en la licenciatura en Historia de la ENA. Ha sido asistente de investigación en el Colegio de San Luis y beneficiaria en la categoría de creadores con trayectoria del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico del Instituto Sonorense de Cultura. Es parte de distintos seminarios de investigación en el Colegio de México, en la FES Acatlán y en el Colegio de San Luis. Ha publicado artículos y capítulos de libro en revistas y libros especializados en México y España. También ha publicado poesía en Círculo de Poesía y Letras Libres. Coordinó el número 31 de 2025, Literatura y Gráfica en la Cultura Letrada del siglo XIX, de la revista Siglo XIX. Y el libro colectivo Literatura Popular Impresa Iberoamericana del siglo XIX a la actualidad en 2026. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y ha titulado esta charla Frontera y conflictos apaches en la prensa mexicana, siglo XIX. Qué gusto tenerte por acá, Claudia. Bonita noche. Hola, buenas noches, Armando. ¿Cómo estás? Primero, gracias por la invitación a este ciclo de entrevistas de irradiación. La verdad es un gusto estar aquí, sobre todo porque tengo la fortuna de conocer Irradiación desde que comenzaron este proyecto editorial tan interesante y tan rico hace ya como unos 5 años más o menos, creo que por 2021. Y bueno, pues no lo puse en la semblanza, pero pues también soy orgullosamente colaboradora de Irradiación. Hay un ensayo que ustedes tuvieron a bien publicarme en 2021, 2022, así que pues me siento muy honrada de ahora formar parte de la nómina de entrevistados en esta hermosa sección. Felicidades por este proyecto y felicidades por esta sección, Armando y a todo el equipo. Muchas gracias a ti, Claudia. Y mira qué interesante tema nos traes el día de hoy. Nos sacas un poquito del siglo XX y nos traes al siglo XIX tan interesante y a veces un poco olvidado, al menos por el gran público, que debería ser como más conocido. Y me gustaría que empezaras un poco ya con esta plática, entrando de lleno al tema, explicándonos un poco cuál es tu investigación a grandes rasgos, ¿no? El problema de investigación que tú trabajas, que se vincula precisamente con el título de esta charla. De acuerdo, y de nuevo te lo agradezco. Bueno, como ya lo presentaste, actualmente desarrollo una instancia de investigación en el Colegio de México con un proyecto de 2 años, ya estoy en el segundo año, que se titula Discursos del Desierto, representaciones textuales e iconográficas del norte de México en la cultura literaria del siglo XIX, que es básicamente eso. En mi formación como investigadora literaria, el siglo XIX ha sido una parte muy importante para mí, no solamente por el gusto personal que tengo por la lectura de poesía, de ensayo, de artículo literario, de novela, de cuento, sino también porque, como lo dices, es un momento de la cultura mexicana, bueno, de la cultura en general, que suele obviarse, y no pasarse de largo, sino decir, bueno, pues es que son 100 años, 80 años de guerra, intervención, pérdida de territorio, guerra, intervención, y después Porfiriato, que es mucho más popular, incluso que cuenta con un número de investigadores probablemente más amplio que aquellos que nos dedicamos a las primeras décadas de este momento. Luego Revolución, que es una coyuntura tremenda en el país, y después siglo XX, con todas estas situaciones y donde, por ejemplo, entran temas de investigación como el tuyo y de otros colegas apreciados y admirados. Entonces, bueno, partiendo de esa bueno, creo que lo que hacemos los investigadores que nos dedicamos a las primeras décadas del siglo XIX, o una de nuestras premisas de trabajo, siempre es ver cómo se está conformando en estos años tan complicados, hablando de la conformación del Estado-Nación mexicano, cómo a pesar de guerras, de intervenciones, de inestabilidad política en todos los aspectos posibles, hay un fuerte hay un fuerte, hay una indestructible convicción por parte de estos intelectuales de construir nación a través de la letra. Por lo tanto, es muy común ver perfiles diversos en cuanto, no sé, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio,
que a la vez que fueron grandes escritores y que también editaban revistas, pues los vemos en la escena política, lo vemos en la guerra, en el caso de Rivera Palacio General. Entonces, bueno, en estos momentos de conformación nacional se vuelve muy importante la pregunta, ¿quiénes somos? Como país recién independizado, como país que se defiende ante intervenciones, como país que se construye a través del conflicto interno. Y justamente ahí sale pues una gran cantidad de textos y de temáticas y de problemáticas, sobre todo en la prensa literaria, que es a lo que yo me dedico. Y justamente la definición nacional, hablando de territorio, de costumbres, de habla y de la caracterización de sus habitantes, se vuelve un gran problema. Es decir, se vuelve además una como curiosidad, se convierte como en algo extraño, porque si pensamos ahorita en lo diverso que es el país, lo grande que es, complicado de recorrer, pues en el siglo XIX pues es mucho más difícil. Entonces, pues yo soy sonorense, por lo tanto, la cultura norteña siempre ha sido parte importante de mi formación, de mi vida. Así que, bueno, para este proyecto postdoc quise conjuntar varias de estas preocupaciones que han marcado mi camino como persona y como investigadora, que es justamente pensar en el norte de México como este objeto de discusión en el siglo XIX, porque de pronto también en Sonora y también en el norte parece como obvio, ¿no? De que, bueno, pues es que estamos por allá, en el desierto, con calor, y de repente pues no tenemos, bueno, el desarrollo literario no fue igual en el norte que en el centro, por lo tanto es complicado hablar de literatura a principios del siglo XIX. Vemos ya muchas cosas, pero del porfiriato en adelante. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué está pasando con estos territorios? ¿Cómo se concibe Sinaloa, Chihuahua, Sonora? Y justamente rescatando las revistas literarias con las que más trabajo, que abarcan de 1820, bueno, 21 hasta 1860, pues, ¿qué se está diciendo ahí? Sobre todo pensando en los graves conflictos territoriales que implicaron al norte de México directamente, pensando en la guerra contra Estados Unidos, la pérdida de los territorios de Texas. Entonces, ¿qué está pasando con este espacio bárbaro, lejano, mutilado y lleno de indios bárbaros, como a veces se simplificaba en estos documentos? Sí, por supuesto. Creo que además una de las grandes virtudes de tu proyecto es que nos sacas un poco de la centralización incluso que hay del siglo XIX, ¿no? Es decir, cuestionarnos este siglo XIX, qué estaba ocurriendo en este caso en el norte del país, ¿no? Y ahora, me gusta que además, evidentemente consideras la importancia de las publicaciones periódicas, ¿no? Que como tú nos podrás ahondar un poquito más, pues fueron, pues digamos que el medio principal, digamos, a la par del libro, incluso quizá con un poco más de difusión, ¿no? Para la literatura y para todos los discursos de este momento, ¿no? Me gustaría si nos pudieras hablar un poquito también, entonces, en este sentido, de las revistas que tú trabajas, cuáles son, más o menos qué contenidos había, cuáles eran algunas de sus dinámicas, ¿no? Para hacernos un poco a la idea de cómo era este universo hemerográfico en el que se movían precisamente estos discursos. Muchas gracias por una pregunta tan interesante. Bueno, ya lo mencioné, que trabajo principalmente en revistas desde 1826, para ser más exacta. De hecho, ahorita estamos como en el bicentenario de las revistas literarias en México, con El Iris, que fue la primera, dirigida por Claudio Linati, italiano, pero que marcó una trayectoria que continuaría y que se iría fortaleciendo a lo largo de las décadas hasta pues 1860, que es el periodo que más me gusta, pero que evidentemente no me restrinjo a él, sino que también he revisado y trabajado prensa posterior. Bueno, ¿cómo definía una revista literaria de principio del siglo XIX? Creo que Horacio Tarcús es muy atinado al hablar de revistas culturales para abarcar un poco más que la mera producción y divulgación de literatura. Y creo que además que es un concepto que, aunque está formulado para otro corpus, aplica muy bien en este momento. En cuanto a que las revistas decimonónicas están construidas como aparatos culturales con muchos objetivos. Bueno, el objetivo principal es enseñar deleitando, esta premisa clásica. Y a partir de ella, enseñar deleitando se va adaptando a las necesidades de estos grupos de escritores del siglo XIX, que aunque podríamos hablar en términos como muy clásicos de historia, que incluso ya está un poquito descatalogado hablar, decirlo así,
Si quisiéramos hablar de, de escritores conservadores y liberales, que evidentemente hay problemas políticos entre ellos, disputas, etcétera. Lo que vemos en el siglo XIX mexicano a nivel de publicación de revistas es un sistema muy sólido. Los golpes que recibe son golpes externos que tienen que ver con las complicaciones que la inestabilidad del país provoca para golpear a las revistas. Pero lo que tenemos en publicaciones de uno u otro bando ideológico es una es un proyecto de construcción, de edificación de estos dispositivos culturales, llámese las revistas, para formar públicos, porque estamos hablando de que la cultura letrada se está desarrollando en este nuevo país, formar lectores dentro de esos públicos. Consideremos que tenemos un índice de alfabetización bajo, por lo tanto la gente que tiene acceso a estas publicaciones pues suelen ser de cierta clase media en adelante, y eso lo podemos comprobar en las listas de suscriptores que contienen estas revistas. Y sobre todo, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, cumplir el papel que después van a cumplir e interpretar la escuela laica, gratuita y obligatoria, los libros de texto. Es decir, estamos en un momento donde todavía no se consolida tampoco un sistema educativo como lo tenemos ahora. Por lo tanto, las revistas tratan de cubrir eso. Por lo tanto, es muy normal que las revistas lleven un subtítulo que sea revista de literatura, arte y ciencia, o revista de amenidades, o revista de contenidos diversos. Cuando las trabajamos, pues nos acostumbramos a los nombres, a la primera parte del nombre, como el Museo Mexicano, es una de las primeras grandes revistas, el Recreo de las Familias, la Revista Científica y Literaria, la Ilustración Mexicana, el Liceo Mexicano, que de hecho hay dos, hay una en los 40 y luego hay otra en unas décadas posteriores, hecha por gente distinta además. El Álbum Mexicano, que es la que trabajé el año pasado a fondo, y bueno, y así tenemos un catálogo de alrededor de unas 20 revistas, 20, 30, 40 revistas, porque ahí también podemos tomar en cuenta otras publicaciones más especializadas, como aquellas que se hacían para mujeres. Por ejemplo, el Panorama de las Señoritas, el Semanario de las Señoritas Mexicanas, la Camelia, que, bueno, y después que tenían esta finalidad de poner todos estos conocimientos técnicos, prácticos y amenos, pero dirigidos exclusivamente a mujeres, mientras que aquellas más generales, como el Museo Mexicano, el Mosaico Mexicano, pues tenían una variedad, pues tenían contenidos para mujeres y esto, dígase, figurines de modas, recetas, partituras, esquemas de bordado, pero también tenían por otro lado contenido científico para toda la familia, considerando que estas revistas iban a ser ese suplemento de la instrucción en casa. Por lo tanto, tenemos artículos de ciencia, es decir, acabo de ver uno en el Mosaico Mexicano sobre la fisonomía de las velas, y es todo un estudio traducido, hay una gran cantidad de materiales traducidos, sobre todo en la década de los 30, en la cual hay una ilustración de la vela y van explicando las partes, los procesos para elaborarla, el proceso de combustión, pero visto desde la parte científica, hay artículos de botánica, artículos de historia, relatos de viajes, obviamente toda una parte literaria de que va de artículos, poesía, novelas cortas y cuentos, pero la parte científica es muy fuerte siempre. También hay estudios sobre fábricas, sobre máquinas, porque bueno, la idea es de estas revistas, y eso sí lo puedo decir en términos generales, de un corpus amplio, en un corpus amplio, pues tienen esta finalidad de ilustrar, de formar a estos ciudadanos, porque bueno, hace rato decía que podíamos meter en la misma bolsa las ideologías de estos editores y escritores, y es así, al margen de la disputa en la tribuna o su posición en el campo de batalla, todo el mundo tiene algo muy claro. No se va a llegar a ninguna parte si no se forman ciudadanos con instrucción y con instrucción. Sin eso no hay ciudadanía y sin eso no hay país y sin eso no hay proyecto de nación. Por lo tanto, las revistas tienen este objetivo muy fuertemente marcado.
Oye, platicadas así las revistas, hasta se antoja ahorita tener como esa cultura como revisteril, ¿no? Es decir, mencionabas ahorita un poco para empaparnos como de los contenidos y decía, qué interesante, ¿no? O sea, me es difícil pensar en un ejemplo actual que tenga como esta idea de la ilustración o de la cuestión de contenidos tan misceláneos y tan interesantes y que pueden coexistir, ¿no? Ahora, moviéndonos un poquito más a la cuestión que ahorita estás planteando en tu proyecto, tenemos este panorama de publicaciones periódicas, publicaciones culturales en el siglo XIX, pero tú atiendes en específico a estos dos problemas concretos que ya nos adelantabas, que es la cuestión de la frontera y la cuestión apache, ¿no? Que es todas estas culturas o todos estos pueblos originarios que precisamente se encontraban en la frontera. ¿Qué ocurre con todo esto y cómo es el tratamiento precisamente en estas publicaciones? Bueno, cuando comencé a acercarme a este corpus sobre el norte de México, y eso es algo que debía notar hace un momento, decías que el proyecto tiene esta ventaja de que nos saca un poco de la centralización de los estudios literarios, y bueno, pues a la mitad, porque en realidad mi corpus de trabajo es esencialmente del centro de México, de la Ciudad de México, básicamente. Pero justo es interesante eso, cómo desde el centro, cómo desde la capital se está viendo hacia los límites de la nación en construcción. Entonces, bueno, con esa pregunta y con esa mirada, ¿cómo se está viendo el norte? Pues justamente me encontré una cantidad considerable de textos que a través de relatos de viajes, que a través de cuentos principalmente, artículos y poemas, están hablando de la frontera. Concretamente, el año pasado trabajé de lleno con un relato de viaje que se llama Frontera de la República, publicó en el álbum mexicano en el 49, año especial, considerando que la guerra contra Estados Unidos, la pérdida del territorio, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se había firmado literalmente 11 meses antes de la publicación de esta revista. Es decir, en el año en el que ocurre todo este desastre, se preparan los contenidos que empezarían a salir a partir de enero del 49 y que terminarían en diciembre. Entonces, lo que hacen allí es que retoman un suceso histórico, que es la visita de un gobernador de Chihuahua, García Conde, a la frontera, a lo que ahora es Ciudad Juárez, que entonces es El Paso, y varias localidades más pequeñas alrededor, en una campaña de pacificación apache. Entonces, a lo que yo me acerqué en el artículo del año pasado era a cómo se estaba configurando este relato, ya que incorpora cartas en las cuales se relata la travesía de García Conde y su gente y cómo se entrevista con estos apaches, que además fue una gran sorpresa porque hay subtipos de apaches, reproducen el habla, las supuestas conversaciones que estableció con el gobernador. Y entonces a partir de allí, para la investigación de este año, he querido detenerme en esto. ¿Qué está pasando con la visión, cómo se están representando estos pueblos originarios de la frontera? Entonces, lo que he encontrado hasta ahora es una investigación en proceso, la parte de apaches y comanches, que también es otra población que está dando como mucha guerra en estas publicaciones. Pues bueno, lo que hay principalmente es un discurso que actualmente consideraríamos racista, es un término que no utilizaría en el artículo, por ejemplo, porque pues en el siglo XIX también, hay una construcción ciudadana también de índole racial. Entonces, es muy curioso porque al mismo tiempo que se están produciendo literatura, discursos culturales, discursos históricos sobre el pasado prehispánico mexicano, donde se están alabando estas construcciones que se van descubriendo de la cultura maya, estas piezas prehispánicas que luego en los 50 aparecen en litografías como las primeras piezas del primer museo nacional, por decirlo así, no se llama así. Y al mismo tiempo que se está glorificando este pasado prehispánico, estas comunidades vivas y activas que están en la frontera son vistas como el enemigo público número uno de la frontera. Básicamente, la frontera tiene dos grandes problemas para los escritores del 19 que viajaron para allá, como Manuel Paino, que tuvo un puesto administrativo en Tamaulipas, y se nota que conoció muy bien la región y que vio mucho, y lo cual alimentó mucha de su producción literaria posterior. Entonces, y así como otros, ven que la frontera tiene dos grandes problemas. Una es la desatención política,
que provocó la pérdida de los territorios, de los que se independizaron como Texas y de los que se perdieron en la guerra, como Nuevo México, Arizona, California, pero, y el otro son los indios bárbaros. Y lo pongo entre comillas porque es un término incómodo y difícil de utilizar actualmente, pero es el término con el que se están configurando a estas comunidades en este momento. Entonces, lo que hay son descripciones muy detalladas sobre el habla, que hablan en gerundios, sobre la vestimenta que se describe delicadamente, cómo son los trajes con cuero, cómo es el cabello largo, cómo son las viviendas, tipís, cómo son excelentes domadores de caballos, grandes guerreros, gente fuerte, muy alta, como seguimos siendo los norteños, por supuesto, pero al mismo tiempo con toda esta carga negativa del salvaje. Es decir, ni siquiera el buen salvaje, el salvaje. En cuanto que todos los... Hay una... están siempre en tensión estas definiciones, esta configuración, porque por un lado es como, no, son fuertes, dominan el desierto, andan a caballo, construyen, viven así, etcétera. Pero por otro lado es, tenles mucho miedo, porque si te atraviesas en su camino, van a quemar tu casa, robarte todo, llevarse a las mujeres. El tema del cautiverio femenino es muy explorado en estos cuentos. Hay uno terrible de Manuel Paino que se llama Víspera de una boda y el día después o el día siguiente, que es de los 40, y entonces, pues justo eso, el narrador, que supuestamente es Paino, porque supuestamente es un relato de viaje, bueno, la estructura de la de un relato de viaje, es de que él regresa a una población en la que estuvo y una familia muy linda lo acogió con 2 hijas, la mamá, el papá, y regresa al año con regalos, muy contento de que va a volver a ver a la gente que fueron sus anfitriones y le cuentan de que fueron todos asesinados en un ataque apache y que las chicas a una se la llevaron y a las otras las mataron y luego y esto fue en la víspera de la boda de una de ellas y asesinaron al padre, al novio, en fin, son narraciones muy cruentas, podrían haber sido muy escandalosas en la época, considerando que hay una noción de decoro muy firme editorialmente hablando en estas publicaciones, pero cuando se habla de los agravios apaches, no, es decir, suelen ser narraciones muy explícitas, explorando esta violencia, cuando arrancan cabelleras, este, los secuestros de la gente, la historia de los padecimientos, se hablan también de abusos físicos de todo tipo a mujeres y a hombres, porque los hombres son forzados a tener hijos con las apaches y los comanches, y las comanches, y las mujeres son forzadas a ser parte de la tribu también. Entonces, todo esto se va comentando y al mismo tiempo que aparecen estas publicaciones literarias con estas tensiones tan fuertes, por otro lado, en publicaciones de corte académico, monografías, por ejemplo, textos en los boletines de la Asociación Mexicana de Geografía en la época, pues ahí como que tratan de cientificar la información que se tiene sobre estas comunidades. Hablar de la lengua, hablar de la vestimenta, que si bien son un poco más imparciales por las características de estas otras publicaciones, pues también siempre está presente esta idea de pueblo con pueblo incivilizado, incivilizable, problemático, incluso con tintes bastante duros cuando se proponen pues soluciones duras como para erradicar estos pueblos, como para alejarlos. Y es un problema que también del otro lado de la frontera con Estados Unidos, pues es vigente y que también se está complicando en las poblaciones de allá. Entonces, al final, nadie quiere hacerse responsable de los pueblos apaches y comanches, que en realidad lo que hacen es defenderse de una serie también de arbitrariedades legales, porque bueno, uno lee la otra parte y hay una serie de promesas que se les incumplen constantemente de parte, sobre todo de la parte mexicana, y ellos lo que hacen es responder con guerra, sangre y fuego. Pero al final, pues es una carnicería, son relatos complicados de concebir actualmente, pero bueno, la visión del siglo XIX es esta, construir nación, y eso implica pues ver los rincones más oscuros, no solo del norte y del desierto, sino también de la naturaleza humana.
Sí, me parece muy propositivo que o sea, traes como al debate público académico este tema que siento yo que no está tan todavía discutido a nivel como de discurso oficial de la historia, ¿no? Que es precisamente de todo el mundo a lo mejor ubica o más o menos ubica el conflicto fronterizo con Estados Unidos en el siglo XIX, etcétera. Pero ¿y qué ocurre con estas comunidades que ya estaban ahí desde antes, ¿no? Y que de alguna manera están también siendo pues sí parte de este conflicto y que es muy interesante cómo señalas, cómo hay esta ambigüedad o este sentido también como un poquito, pues digamos, no sé cómo llamarlo, como contradictorio entre descubrir al otro, pero que ese otro es como parte de un problema también político, Ujú. ¿no? Que no se termina por resolver, ¿no? Parece muy interesante. Ahora, quizá regresando un poquito más a lo que nos señalabas desde un inicio, yo quisiera que nos compartieras un poco, que ahondaras un poquito más sobre cómo llegaste precisamente a este tema, ¿no? De alguna manera, si puedes intentar muy brevemente, así como una reconstrucción de cómo llegaste para acá, ¿no? Y de alguna manera también si ves hacia dónde se dirige. Yo sé que eso es hablar a lo mejor mucho en supuestos, en hipótesis, pero ¿hacia dónde se podría dirigir también la investigación, ¿no? ¿Qué otros caminos también alcanzas a vislumbrar con lo que llevas ahorita? Muy bien, y sí, trataré de ser muy breve. Hace 2 años desarrollaba un proyecto para un concurso de plaza, en el cual el requerimiento era que fuera sobre sociedad, siglo XIX y norte de México. Yo había trabajado mucho estas primeras partes de la investigación, pero no en el norte. Entonces, bueno, para esto me empapé en relatos de viajes, sobre todo estadounidenses, franceses, y descubrí que cuando se hablaba de la frontera, pues había un hincapié en, en la relación con ese otro. Entonces, bueno, cuando construí mi proyecto, bueno, fue un tema que me interesó mucho, del cual leí varias cosas, recopilé material, pero pues siempre desde esta mirada extranjera. Entonces, cuando propuse mi proyecto postdoc, pensé, bueno, pero ¿qué se está diciendo desde la parte mexicana del siglo XIX? Y fue que empecé a encontrar como estos atisbos con el relato de viaje de Frontera de la República. Hay otro relato de viaje en otra revista, el Museo Mexicano, que habla como más en general sobre historia, territorio, clima, arquitectura de varios estados del norte. Entonces, bueno, encontré un artículo sobre los indios, sobre los bueno, el pueblo originario Seri en Hermosillo, en la Ilustración Mexicana, revista de Francisco Cerco del 51. Entonces dije, ah, bueno, entonces, si el norte se está discutiendo de varias formas, y estas son unas, vamos a ver qué más hay. Y bueno, así se fue construyendo la investigación. Afortunadamente, CECITI la apoyó, el Colegio de México la vio como un proyecto propositivo también para su interés en la investigación y sobre todo en el interés que tienen de divulgar el conocimiento y la cultura literaria mexicana. Entonces, pues, digamos que dos instituciones que respeto mucho, que han sido muy importantes para mí, confiaron en mí para desarrollar este proyecto y bueno, aquí estamos. Y para continuar, bueno, pues este primer postdoc termina en diciembre, sí, enero del próximo año, y lo que vislumbro para una próxima estancia es justamente continuar este, discutiendo estos modelos de representación del norte de México. Seguir trabajando con la imagen del otro a partir de apaches comanches, pero pues también buscar, bueno, del corpus que he recopilado, ver qué otras problemáticas pueden funcionar. Por ejemplo, la construcción cultural de la geografía. Hay un relato de viaje en la prensa, no en las revistas literarias, sino en el siglo XIX, en el periódico, muy interesante, muy poco trabajado y con problemas incluso de que unos autores dicen que tiene tantas publicaciones la serie y otros dicen que otras. Entonces, o sea, hay que establecer cosas muy básicas desde esas. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los caminos y tartamudeo un poco porque pues son las ideas que todavía estoy como bajando y poniendo sobre la mesa. Pero sí, creo que incluso cambiar un poco, subir, ampliar el corpus en periodo, porque justamente la visión del porfiriato es distinta, ya que tenemos un país mucho más estabilizado,
con otros problemas fronterizos que vienen después, incluso brincar hacia impresos populares, que es algo de lo que voy a hablar en San Luis Potosí, en el próximo seminario de impresos, qué pasa con la frontera en Vanegas Arroyo, y salieron unas cosas ahí interesantes. Entonces, bueno, pues creo que el norte, la prensa y yo todavía tenemos mucho que decirnos y mucho que compartir. Claro, te agradezco mucho también que te hayas tomado el tiempo para compartirnos precisamente un poquito de este trabajo que suena muy interesante, que creo que como tú señalas, todavía hay muchas cosas que decir, que hacer, ¿no? Que investigar y que problematizar, ¿no? Y también compartir, ¿no? O sea, también eh, hacernos nosotros un poco partícipes de todo esto, este conocimiento que se está generando en este momento. Pues te agradecemos nuevamente en nombre de todo el equipo, ¿no? Invitamos a todas las personas también que han seguido la transmisión o que seguirán esta charla en nuestras redes sociales, que no se pierdan ninguna de estas conversaciones. Todavía nos faltan muchas en realidad, apenas es la tercera sesión. Y pues nada, te agradezco nuevamente, Claudia, le agradezco a todas las personas que estén aquí. Un último comentario, quisieras compartirnos, alguna otra invitación, se vale cualquier tipo de comercial. Uy, pues bueno, los invito a conectarse del 23 y 24 de abril al Seminario de Impresos Populares que se coordina del Colegio de San Luis, donde justamente ahí variamos un poco el corpus literario hacia las producciones principalmente de Antonio Vanegas Arroyo, imprenta finisecular, y que en la Revolución tuvo una muy grande importancia. Y también, por supuesto, que los invito a seguir viendo las cápsulas de entrevistas de irradiación en esta magnífica sección que se llama Cruce de Caminos. Y bueno, pues nada, los invito a seguir sintonizándonos. Y pues nada, un placer. Y de nuevo, muchísimas gracias, Armando, por la invitación. Gracias a ti, les deseo a todos que tengan una muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Gracias.